que vivo está el Dios de milagros. No está aquí, ha resucitado, fue la expresión de los ángeles cuando las mujeres buscaban al Señor Jesucristo. Hoy conmemoramos la resurrección de Cristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Estamos conmemorando, si a nivel de mundo se conmemora de una manera equivocada, la iglesia de manera bíblica podemos conmemorar que nuestro Salvador vive y vive por los siglos de los siglos. Amén. Todos bienvenidos en esta hora. Bienvenidos y bienvenidas. Dele la mano a su vecino y vecina, dígale qué bueno que está con nosotros. Damos la bienvenida al pastor hermano Marvin Ayala, su familia que está con nosotros. Esta semana estuvo acá de vacaciones, ¿verdad? Un poquito ahí de relax después de tanta vigilia allá por El Salvador. Bueno, después del mensaje o cuando termine la Santa Cena daremos un tiempo para que él salude a la iglesia. También tenemos con nosotros a nuestros hermanos de la Democracia, hermano Nelson y esposa. Bienvenidos. Son de IPM también allá en la Democracia. Gloria al Señor. Vinieron a conocer IPM Central, ¿verdad? Gloria a Dios. Y como Jesús vive, nosotros los de IPM Central también vivimos para la gloria de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están vivos para la gloria de Dios? Aleluya. Bueno, ahí saluden a las cámaras que estamos ahí grabando o están grabando los hermanos. Cada vez que usted quiera ver la repetición de este servicio, búsquenos en el canal de YouTube o YouTube, como usted quiera decir, ¿verdad? Búsquenos ahí, busque IPM, Iglesia Pentecostés Evangelio Mundial Extendido. Ahí va a encontrar todas las prédicas del pastor Atilano, de los pastores que nos visitan, la transmisión de los diferentes ministerios de alabanza, Shalom, en la voz del Evangelio, hermanos Barán, que pueden buscarlos ahí y deleitarse un momento. Abramos nuestras escrituras en el libro de Isaías capítulo 53. Hoy tenemos noche de Santa Cena. Qué bendición, ¿verdad, hermanos? Porque estamos conmemorando también la muerte de Cristo y anunciándola hasta el día que Él venga. Abran sus Biblias en Isaías 53. Yo quiero leer todo el capítulo. La verdad es que uno de los valores de IPM es el estudio sistemático de la palabra de Dios. Y la gran mayoría de hermanos no leyeron esta semana la palabra de Dios. ¿Cuántos leyeron la Biblia esta semana? Levanten la mano, así sinceramente. Wow, vamos creciendo en grupo. Pues hoy vamos a leer todo el capítulo. Yo le decía a una hermana, siga orando, hermana, la admiro por su fe. Y ahora que nuestro valor es leer la palabra, como usted no sabe leer, ponga su nieto o una su nieta a leer la palabra. Regálele un quetzal después de que leyó el quetzal. ¿Y cómo hago? Me dice ella. Empiece a leer el libro de los Salmos. Eso la va a fortalecer a usted, les digo, ¿verdad? Todos estamos estudiando San Mateo, otros pueden leer el libro de los Salmos. La cosa es que leamos la Biblia. Y hoy vamos a leer el capítulo 53 del libro de Isaías. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con una gran pregunta: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes,
y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la revelación de la misma, que viene, Señor, a mostrarnos esta bella historia que se llama la historia de la salvación. Bendito sea tu nombre por habernos redimido con tu sangre, por haber dado tu vida por nosotros los pecadores. Y gracias al gran triunfo de Cristo, hoy nosotros estamos de pie delante de tu presencia. Amén y amén. Siéntense, hermanos. El tema de este sermón es la historia de la salvación. Y cuando pensamos en la salvación, anticipadamente se había, hermanos, predicho o profetizado por el Señor que el Señor tenía un plan de salvación. Cuando el hombre y la mujer transgredieron la ley de Dios en el huerto del Edén, pues obviamente había desaparecido la oportunidad de que el hombre fuese salvo y la mujer también. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, encontramos en todo el Antiguo Testamento cómo Él planeó un plan de salvación para nosotros los seres humanos. En Génesis capítulo 3, versículo 15, ahí dictó, hermanos, la primera profecía de la salvación, donde se le habla a la mujer y le dice: tu simiente herirá a la simiente de la serpiente, tú le herirás en la cabeza y ésta te herirá en el calcañar. Y así sucesivamente, hermanos, se planificó ese gran plan para nosotros, para que el ser humano pudiera tener la oportunidad de ser salvo, la oportunidad de no perderse. Ahora, en el libro de Isaías, ahí se nos narra, hermanos, cómo proféticamente el Señor vendría a cumplir, cómo el Señor cumplía. Se le escribe a los judíos cómo aparecería. Y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Siempre la incredulidad humana ha estado y estará. El pueblo de Israel tuvo incredulidad. El mundo en general ha tenido y tendrá siempre incredulidad. Y habrá siempre rechazo a la oportunidad de salvación, lastimosamente. Ahora, en el versículo 2 se nos habla del aparecimiento del Salvador del mundo. Esto lo entendían los judíos, porque se estaba profetizando la venida del Mesías, que venía a redimir, a rescatar a su pueblo. Y no solo al pueblo de Israel, sino ahora nosotros ya sabemos que venía a rescatar a toda la humanidad. Y eso está basado en San Juan 3:16. Ahí se nos, hermanos, asevera el plan perfecto de la salvación. Todos sabemos Juan 3:16. ¿Cuántos saben San Juan 3:16, hermanos? ¿Pueden decirlo conmigo? Pero que se oiga como un murmullo fuerte. Digámoslo todos: porque de tal manera aleluya, qué bonito se oye.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces aparece, dice, subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él, ni hermosura. Le veremos, dice, mas sin atractivo, para que le deseemos. Aquí estaba apareciendo ya, hermanos, la figura de Cristo, cómo Él iba a aparecer en sus últimos días de existencia. Y se está hablando ahí del desfiguramiento de Cristo. Se está hablando de la aparición de Cristo, de esa raíz que venía del rey David. Porque se le había prometido que de tu simiente nacerá el Cristo. Se le prometió al rey David. Ahora, en el versículo 3 aparece lo que iba a acontecer con Cristo. Versículo 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres. Ahora que se conmemora la pasión de Cristo, ¿verdad? Esta semana, y no porque queremos caer en un paganismo, sino que en realidad, como el Señor aparecía, era despreciado y desechado. Ustedes conocen la historia, cuando Jesús fue capturado allá en el huerto del Getsemaní, llegaron, lo tomaron, hermanos, como un vil delincuente. Ustedes recuerdan que lo llevan, lo apresan, y el Señor le dice, bueno, ¿cuántas veces estuve con ustedes en el templo, les hablé y nunca se me opusieron? Pero llegó la hora para ustedes, la hora que esté establecida, en que las tinieblas van a querer tomar posesión del Hijo de Dios. Pero no era posesión en el sentido de poseerlo así, sino que de querer sacrificarlo. Pero todo venía ya planificado de antemano por el Señor. Y ahora dice que fue despreciado y desechado. Mire, toda aquella multitud que lo amaba, ¿verdad? Que dijeron que recibieron milagros. Cuando Pilato presenta y le dice, miren, en cada Pascua hay costumbre acá en Israel de soltar a un delincuente. Y es que el Señor se estaba presentando como un delincuente. Pero hoy tengo dos, le dice. Tengo a Jesús, a quien Él dice, ustedes dicen que es el rey de los judíos. Y tengo a Barrabás, que es un ladrón y un homicida. ¿A quién quiere que le suelte? ¿A quién quiere que le suelte? ¿Usted qué hubiera dicho, hermano? ¿Usted hubiera dicho a Jesús? ¿Cuántos hubieran dicho a Jesús? Nadie hubiéramos dicho a Jesús. Definitivamente, hermanos. Ninguno hubiera. Alguien dijo, ay, si hubiera estado en los tiempos de Cristo, no hubiera dejado que lo mataran. No lo creo. Porque no se podía evitar ese plan divino. Y no un Pedro le dijo, pues, Señor, ten lástima de ti mismo. No permitas que esto te acontezca. Cuando él estaba hablando de su muerte. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones la mirada en las cosas de arriba. ¿Quién estaba hablando en la boca de Pedro? Satanás. Y la multitud dice, suéltennos a Barrabás. Obviamente soltaron a Barrabás. Ahora dice la palabra que fue varón de dolores. Bueno, todos sabemos, hermanos, que en la muerte de Cristo fueron tantos los dolores de Cristo Jesús. Hoy usted tal vez a lo mejor tuvo alguna imaginación. ¿Cuántos vieron películas en estos días de la pasión de Cristo? ¿Vieron aunque sea alguna? Sí, ¿verdad? Mel Gibson fue uno de los que sacó la película La Pasión de Cristo, casi similar, pero no le llega. Porque de veras la muerte de Cristo es indescriptible. Los dolores que Cristo sufrió son indescriptibles. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mire cómo el profeta Isaías, 650 años antes de que Cristo muriera, él ya estaba viendo, no sé si en visión o en revelación, o Dios le estaba hablando. Es que él aquí está describiendo anticipadamente, perdonen, como una película de lo que iba a pasar de Cristo. 650 años antes. Él está presentando el cuadro de la pasión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Isaías ni siquiera sabía quién era. Pero aquí por el Espíritu él está recibiendo una revelación completa. Versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Cristo fue herido por nosotros? Cuando metieron esos clavos en sus manos, esos clavos en sus pies. Y usted sabe que estos romanos no eran lastimeros. Por eso se les conoce a ellos como el gobierno de hierro. Esa visión que tuvo Daniel o que tuvo Nabucodonosor cuando vio todos los reinos. Dentro de ellos estaba un reino de hierro. Y ese reino de hierro eran los romanos, porque ellos eran masacres. Y una de las muertes de la pena capital de ellos era crucificar a alguien. Y sabe, hermanos, que la crucifixión bíblicamente era una maldición. En Gálatas 3:11, 10 y 11 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo se hizo maldición. Bíblicamente él era maldito, pero era para llevar todas las maldiciones nuestras. Amén, dan gloria a Dios por eso. A mí me llena de gozo esa palabra, hermanos. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cuántos azotes recibió el Señor? 40 menos 1, dice, ¿verdad? 39 azotes. Porque el látigo de los romanos llevaba 3 puntas. Y en las 3 puntas llevaba huesitos, que cada vez que agarraban a la persona, lo azotaban, rasgaban su piel. 39 azotes. Ellos no podían violentar la ley, ¿verdad? Esa ley. Ahora, cuando Cristo estaba allá, cuando Cristo murió, cuando él entregó el Espíritu y dijo: consumado es. Estos romanos tenían la costumbre, bueno, también los judíos, porque en el tiempo de que ellos estaban celebrando la Pascua, ellos no querían que nadie que quedara colgado llegara hasta el día de reposo, hasta el día sábado. Entonces fueron a ver si alguien estaba vivo. Y dice la Biblia que cuando vieron a los 2 ladrones les quebraron los huesos de las piernas. Pero Jesús ya había muerto, por tanto no le quebraron los huesos. Hasta eso fue profetizado, que no quebrantarían ni un hueso de él. Todos lo vieron esto los profetas, hasta el rey David lo vio. En sus salmos dice que no quebrantarían ni uno de sus huesos. Pero dice la palabra del Señor que cuando vio el soldado romano que estaba muerto, quiso asegurarse y le atravesó la espada en su costado. Y de su costado salió, ¿qué salió, hermanos? Sangre y agua. Bueno, hay varios comentarios sobre eso. Y uno de los que me gusta es que salió agua porque ya no había sangre en sus venas. O sea que él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotros. Hasta la última gota de su sangre. Primera de Juan 1:7 dice: y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Qué maravillosa esa palabra, ¿verdad, hermanos? Ahora dice: molido fue, mas el herido fue por nuestras rebeliones. O sea, que aquí Jesús es. Por eso alguien dijo que la muerte de Cristo no fue tan fuerte en cuanto a la manera de ser crucificado, porque estaban siendo crucificados 2 ladrones, ¿verdad?, a la par de él. Sino que lo más doloroso de la muerte de Cristo fue haber llevado en su cuerpo nuestras rebeliones y nuestros pecados y nuestras enfermedades. 3 cosas llevó el Señor en su cuerpo, según Isaías capítulo 53:5. Dice: nuestras rebeliones, nuestros pecados, amén. Ahí agréguele ahí, llevó nuestra paz y por su llaga fuimos nosotros curados. Mire lo que llevó Cristo. Por eso su sufrimiento fue tan grande. Él se sintió desamparado. Él llevó todos los pecados de la humanidad. Por eso es que en una de las 7 palabras que él dice, ¿cómo dice? Lama, lama sabactaní. Y que quería decir:
Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque algunos comentaristas dicen que en ese momento Dios dio la espalda a su hijo y no lo quiso ver. Y no lo quiso ver porque estaba llevando el pecado de todos nosotros. Porque usted sabe que lo que hace división entre Dios y el hombre es el pecado. Y él llevó y cargó, como dice aquí la palabra de Dios, todos nuestros pecados. Versículo siguiente dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Qué pecado? Todo pecado. Ahí va incluido todo pecado: desobediencia, mentira, robo, adulterio, fornicación, hechicería, idolatría. Agréguele otros usted más. Todo el pecado de la humanidad. Versículo que estamos leyendo dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire, Isaías estaba viendo. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Cuando los sumos sacerdotes, Anás y Caifás y Pilato lo interrogaban. Hubo un momento que él cayó y enmudeció. Por eso él estaba cumpliendo, hermanos, lo profético. Él era el Cordero de Dios. San Juan el Bautista, cuando lo vio, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo les expliqué hace cabalmente un mes cómo se presentó Cristo como la verdadera o la primera ofrenda, o la mejor ofrenda. Y acá dice que se presenta como una oveja. Y luego dice que se presenta como un cordero, que fue llevado al matadero, y como oveja también, dice, delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Cuando Pilato lo interrogaba, le dijo: ¿eres tú el Hijo de Dios? Tú lo dices, le dijo nada más, ¿verdad? De ahí no hubo más diálogo. Él quería saber: ¿o eres tú el Rey de los judíos? Tú lo dices. Y no dices nada ante lo que te acusan. Cerró su boca, como oveja y como cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Ante sus trasquiladores, como la ovejita. Usted sabe, cuando la están trasquilando, la ovejita literalmente no dice ni me, nada, ¿verdad? Ahí está la ovejita, esperando que la trasquilen. Versículo siguiente: por cárcel y por juicio. Mire todo lo que estaba viendo Isaías. Vio a Jesús llegar a la cárcel, lo pusieron en juicio y fue quitado. Ahora, mire, viene el resultado de eso. El resultado de esto dice: y su generación, ¿quién la contará? O sea, la muerte de Cristo traía una generación de personas salvas, de discípulos salvos, que estaremos un día por siempre en la presencia de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Por eso es que todo el que quiere ser salvo, oigan bien esto, todo el que quiere ser salvo tiene que pasar por esto: aceptar a Cristo, recibir a Cristo como su Salvador, reconocer que Cristo murió por nuestros pecados y decirle: Señor, entra en mi corazón. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Si confesares que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Alguien me dijo: pastor, ¿y por ley hay que aceptar a Cristo para ser salvo? Por ley, le dije, ¿verdad, hermano? Por ley. Porque el mismo Jesús lo dijo, va en San Juan 14:6: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, si usted y yo tenemos familia que no ha aceptado a Cristo, hablemosles de Cristo, que acepten a Cristo, que reciban a Cristo, porque es la única manera de ser salvos y poder llegar allá, como decían los antiguos, con tata Dios. Ya voy terminando. Ahora, ¿qué dice? Y se dispuso, dice, porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Claro, murió Cristo, todos sabemos que Cristo murió. ¿Cuántos días estuvo muerto Cristo, hermanos? 3 días, ¿verdad? Porque dice que el tercer día resucitó. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Era el objetivo.
y se dispuso con los impíos su sepultura. Mire todo lo que estaba viendo Isaías. Y dice, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué dice que con los ricos? Porque José de Arimatea, un hombre rico, le donó su sepulcro. José de Arimatea le donó su sepulcro. Por eso él dijo, es que el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Pero aquí la tumba se la prestaron. Y saben, hermanos, esa tumba todavía está en Jerusalén. Ya se volvió un lugar turístico. Vi unas fotos del pastor Herman David y las compartí ahí en el muro de Facebook, porque ahí está la tumba donde Cristo estuvo. Ya no está ahí, quedó como testimonio vivo. Porque el gran testimonio, mire, dice que se le presentó, después de haber muerto y resucitado, se le presentó a los 11, a los apóstoles y a una multitud y a 500 más. Y Pablo dice, y por último se me apareció a mí como un abortivo. Todos ellos fueron testigos oculares, pero el testigo mudo que sigue ahí, hermanos, como un monumento, es su tumba vacía. Y eso nadie lo puede negar, es su tumba vacía. Gloria a Dios por siempre, ¿verdad? Algún día la vamos a ir a ver a Jerusalén. ¿Cuántos van a ir a Jerusalén a verla? ¿No sabían ustedes que vamos a ir a Jerusalén? Tal vez no ahorita en vida, de repente algunos sí. Nuestro hermano Oscar Chiquito tuvo la oportunidad de ir a Jerusalén y conocer la tumba. Pero cuando muramos, o cuando Cristo levante a su iglesia, estaremos 7 años en el cielo y después volvemos a la tierra. Pero ya no a San Lucas Tolimán, sino a Israel. Pero no este Israel pequeño, el completo Israel que le fue prometido a Abraham, valga la redundancia, de la tierra prometida. El completo Israel. Allá vamos a estar por 1000 años, en espíritu, alma y cuerpo. Yo le voy a pedir permiso al Señor para ir a ver la tumba, porque quiero ir a verla. ¿Cuánto le quiere pedir permiso al Señor para ir a ver la tumba? Gloria a Dios. Ahora, casi termino ya. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. O sea, esto fue de parte de Dios, porque Jesús mismo dijo, a mí nadie me quita la vida, dijo él, sino que yo la pongo. Cuando Pedro quiso defenderlo, allá en el huerto de Getsemaní, sacó su espada, dice, y se lanzó contra el siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Jesús le dice, guarda tu espada, Pedro, porque al que espada mata, a espada muere. ¿Acaso no puedo yo pedirle a mi Padre cuántas legiones? Muchas legiones de ángeles, y pedir que me salven, pero entonces no se cumpliría el propósito de Dios. Pedro lo quiso defender, ¿verdad? Un comentarista dijo que Pedro no le tiró a la oreja, le tiró a la cabeza. Era un apóstol con arma, ¿verdad? Ya se imaginan a los apóstoles ahora con arma. Era la espada, era el arma de ese entonces. Ahora, ¿qué dice la palabra del Señor? Sujetándole, cuando haya puesto su vida en expiación, porque eso vino a ser Cristo, a expiar los pecados de toda la humanidad. Cuando los sacerdotes tomaban la sangre de los machos cabríos, o de los cabríos, de los cabros, carneros, de los sacrificios, la hacían así, mi hermano, la expiaban, la tiraban en el altar en señal que estaban expiando. Por eso alguien lo ilustró, que cuando Cristo estaba colgado en la cruz, él hacía sus manos así y estaba tirando su sangre, donde estaba expiando el pecado de todos nosotros. ¿Y saben ustedes que esta sangre sigue viva? Figurativamente fue recogida por Dios y puesta en el altar de Dios para perdón de nuestros pecados. Por eso en la gran victoria de los cristianos ante el dragón en Apocalipsis dice, y ellos le han vencido por la sangre del cordero, por la palabra de Dios y por el testimonio de ellos. Miren, esa es la victoria nuestra. Nosotros hemos vencido a Satanás por la sangre del cordero, por la palabra de Dios y por el testimonio nuestro. ¿Dicen amén? Dice, verá fruto de la aflicción de su alma. Usted y yo somos ese fruto, hermanos. ¿Cuántos levantan las manos y dicen gracias porque somos ese fruto? Levanten sus manos, dígale, gracias porque somos ese fruto. Usted es ese fruto, usted es ese fruto. Todos los que van a venir son ese fruto. Dice, verá, dice, el fruto de la aflicción y quedará satisfecho. Cristo desde el tercer cielo a la diestra del Padre está satisfecho.
No fue en vano su muerte, ¿verdad, hermanos? No fue en vano. Ahora, justificará mi siervo justo a muchos. ¿Por qué dice a muchos? Y en San Juan 3:16 dice a todo el mundo. Les voy a terminar con esto. La muerte de Cristo fue absoluta. Absoluta es que es para todo pecador. El problema es que no todos vienen a Cristo y por eso no todos pueden ser salvos. ¿Sí? No todos vienen a Cristo. Por eso no todos pueden ser salvos. Y versículo, terminamos con esto. Dice, justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes. Como me gusta Filipenses 2. Dice que a Cristo se le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Oró por los transgresores, ¿verdad, hermanos? Fíjese que Isaías vio cuando, ya en visión, vio cuando Cristo dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Ahí está orando por los transgresores. No les tomes en cuenta este pecado. Cuando usted viene a Cristo, lo recibe como su Salvador, en ese momento Dios ya no toma más en cuenta sus pecados y los míos. Que Dios le bendiga. El sacrificio de Cristo es para beneficio nuestro, y este sacrificio nos llevará a la vida eterna. Por eso San Juan dice: el que cree en el Hijo tiene la vida, y el que no cree no tiene la vida. Así que gloria a Dios porque usted ha creído. Siga creyendo, no deje de creer, permanezca creyendo hasta que Cristo lo recoja de esta tierra, hasta el último momento que el Señor lo recoja. Vamos a hacer una oración dando gracias. Su nombre exalta al que vivo está, el Dios de milagros.